Feld muss behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht er, ist gerecht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen starr und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut ihr Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Bendiciones, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, 10 de junio del 2019, bendiciones a todos ustedes. Saludos también, compañeros, en esta lucha en contra del nuevo orden mundial. Bendiciones. Bien. Bueno, quería hacer un audio. Saludos a todos los que ya están escuchando. Bendiciones. Saludos a todos. Un gusto realmente encontrarme de nuevo con ustedes, queridos hermanos. Bueno, amerita, me parece a mí, de vez en cuando hacer un audio, una charla, para ir respondiendo a ciertas preguntas, las cosas que van sucediendo. Y esto, bueno, tiene que ser algo recurrente, necesariamente, y vamos a comenzar a hacerlo. Así que, bueno, veamos. Mientras, si quieren pueden ir haciendo preguntas, los saludo a todos ustedes. No sé saludarlos uno por uno, son muchos. No, saludos a todos. Bueno, antes que nada decirle que esto es algo que vamos a tener que hacer cada cierto tiempo, tanto, bueno, si reuniones de esta clase o directamente yo respondiendo preguntas, ya vamos a ver qué es lo más conveniente. Les digo, pronto está por abrir mi canal, voy a empezar a trabajar en mi canal de YouTube, no solamente de YouTube, entendiendo también que YouTube está censurando a los a veces bien, a veces mal llamados teóricos de la conspiración. Así que, bueno, vamos a decir que ellos tienen derecho a hacerlo, toda vez que es una entidad privada, pero tampoco tienen derecho a espiarnos, ¿no? Y a usar nuestra información, y lo hacen, así que bueno, vamos a ver. Pero como sea, voy a empezar a producir. Creo yo que ya he llegado a un momento en el cual ya tengo bastante, en un gran porcentaje desarrollada lo que yo llamaba mi búsqueda de la verdad, que coincide con la búsqueda de todos nosotros. Esto lo he sometido a prueba, ustedes lo han visto, tanto desde el foro Espada de Espíritu, o el blog que tenía en adelante, en mi cuenta de Facebook, también en los audios que tengo en YouTube. En esencia, he puesto mi tesis histórico y política y hasta ahora no tiene fallas. Realmente no tiene fallas. Objetivamente, y bueno, lo digo yo, es verdad, pero hasta ahora nadie me lo ha podido demostrar al contrario. Yo someto a que siga investigándose, ¿no? Pero en materia de lo que respecta a la ciencia histórica, todavía nadie ha podido superar ni refutar mi tesis. Entonces esto dice bastante, ¿no? Así que bueno, es momento que comencemos a profundizar, a producir en esto. Ya hemos visto que estos jesuitas, estos masones, en control de los estados y otras tantas corporaciones, ya han dicho
que 2030 es un año muy importante para lograr sus fines. Nosotros entendemos que esto se refiere al nuevo orden mundial. Entonces, si bien yo no soy muy asiduo, muy afín, entendiendo el gran peligro y masónico también que es el milenialismo, entonces pueden ir haciendo preguntas, hermanos, ahí abajo, mientras yo hago una especie de introducción. Entendiendo esto, entendemos que estamos de acá a 10 años al intento de ellos de lograr su nuevo orden mundial, su gobierno totalitario global. Entonces, bueno, justo las cosas coinciden, es muy extraño realmente, ¿no? Justo ahora empieza a haber toda una masa crítica de personas que están entendiendo la mal llamada, a veces bien llamada, teoría de la conspiración, y justo sea el caso de que, como decía Bergoglio, en el fin del mundo, bueno, yo estoy todavía más en el fin del mundo, tanto por edad como porque estoy más en el sur. Y qué coincidente, ¿no? Justo en estos momentos parece ser que todo cierra, todo concluye. Por fin entendemos de qué se trata y es momento de pelear, ¿no? No una lucha armada, por supuesto, una pelea conceptual, digamos, una pelea espiritual que vamos a dar. Así que bueno, queridos hermanos y hermanas, esto sirve como introducción. Voy a responder preguntas más que nada, tanto de cosas actuales como pasadas. Podemos hablar de cosas que estén sucediendo ahora, así también podemos dejar un registro de esto, podemos comentarlo entre todos. Y bueno, no sé de qué quieren que pueda hablar. Veamos. Saludos a todos. Vamos a saludar a todos realmente. Gracias por apoyarme en esto. Realmente estamos juntos en esto y es la única forma de defendernos. Veamos. Bien. Bueno, hay unas cuantas preguntas aquí. Recuerden, por favor, no teman en preguntar cosas que estén sucediendo, si no yo voy a empezar a hablar de algunas cosas que me parecen a mí que son importantes hablar, las cosas que están viviéndose de forma reciente. Así que por favor no teman en preguntar, pregunten y pregunten. Yo voy a escoger las preguntas y voy a ver cuál de ellas amerita más. Bien. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con lo que estaba diciendo y luego voy respondiendo. Veamos. ¿Por qué Betuel Borsi pregunta, saludos Betuel, pregunta por qué dices que es mal llamada teoría de la conspiración? Bueno, a veces es bien llamada teoría de la conspiración, a veces es mal llamada teoría de la conspiración. ¿Por qué? Primero hay que hablar del epíteto de conspiración. Esto de la conspiración, ¿no? Hay que entender que en materia de lo que política e historia se refiere, la conspiración es siempre un factor muy importante. Siempre lo ha sido, siempre lo seguirá siendo. Yo recuerdo estar en la universidad debatiendo con un miembro del MST, que es un partiducho comunista, socialista, que se encarga de bombardear, de meter ideologías dentro de la universidad, ideología dictatorial, ideología comunista, en medio de la universidad, y me acuerdo debatir con él. Y él, de hecho, es una figura muy importante acá, de lo que es un delegado, ¿no? Dentro de este comunismo-socialismo al interior de las universidades, pero con la sede aquí en la ciudad de Río Gallegos. Y recuerdo hablar con él y me decía, no podía entender esto de la conspiración como un factor importante adentro de la historia. Y él me decía, pero ¿y cómo puede emparentarse esto con ¿cómo es que me dijo? Claro, con la lucha de clases, ¿no? Obviamente, todo entendiéndolo desde su punto de vista comunista. Y bueno, aún desde ese punto de vista, desde el punto de vista comunista, la conspiración tiene mucho que ver con la guerra entre clases, ¿no? O sea, una clase, la clase superior, conspira en contra de la clase inferior, le dije yo. Bueno, entonces, hasta ahí llegó la conversación. Pero vamos a ver,
aún desde ese punto de vista, el marxista, que es digamos, el más aceptado, se debe comprender que la conspiración es ciertamente algo recurrentemente usado en la política, ¿no? Desde las traiciones romanas, griegas y tantas otras en el pasado en adelante, ¿no? La imposición de una monarquía encima de otra, por ejemplo, suceden en base a conspiraciones. Eh, el mismo advenimiento de las repúblicas que hoy en día tenemos, o sea, de los estados, ¿no? Republicanos que hoy en día tenemos encima, como naciones, fueron construidos en base a conspiración. Entonces, quitar el factor de la conspiración es algo que no se puede, no solamente no se puede hacer adentro de lo que es la ciencia histórica, sino que si lo hicieras te quedarías básicamente sin bastante, sin lo más importante. Simplemente sería un cuento abstracto, que de hecho eso es lo que intentan hacernos ver que es la historia, cuando no es así, no es muy concreto. Bien, saludos a todos los que van ingresando. ¿Por qué? Entonces, fuera de eso de la conspiración, ¿por qué es que por qué es que está mal llamada la teoría de la conspiración? Bueno, en realidad, a veces, como dije yo, a veces está bien llamada teoría de conspiración y a veces está mal llamada como teoría de la conspiración. ¿Por qué? Porque a veces estás hablando de eventos, hay diferentes llamadas teorías de la conspiración. Y no todas de esas teorías se mantienen en un estadio teórico, de hipótesis. Algunas avanzan hasta ser más probables y por tanto pasarían a un estadio de teorema, ¿no? Y luego cuando de hecho pasan y se vuelven verdaderos, aceptados por convención, por muchos historiadores, o tantos otros de las ciencias humanas o sociales, entonces ya no es una teoría, ya es un hecho o una tesis, ¿no? Entonces, a veces está bien llamada una teoría de conspiración, a veces está mal llamada teoría de conspiración. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no acepto ser llamado un teórico de la conspiración. O sea, ciertamente teorizo sobre la conspiración, pero no me mantengo en teoría, ¿no? Y creo que es algo importante eso, no hay que mantenerse en la teoría. Eso es lo que ellos quieren, mantenernos en la teoría, porque si no tenemos una conclusión, una tesis bien, no podemos saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿bien? Así que eso por un lado. A veces hay teorías de la conspiración que sí son teorías, por ejemplo la Tierra plana, que es una teoría que nunca jamás puede pasar al estadio. De hecho, no lo hace porque, bueno, no vamos a hablar específicamente de este tema, pero es un ejemplo. Eh, o la teoría de que los judíos gobiernan el mundo, también es una teoría. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya verán en mis estudios, nunca jamás se puede llegar a demostrar que realmente una judería está en control fáctico de los poderes aún en las sombras. No existe. Existe una cierta conexión, sí, pero es más bien tangencial y secundaria, ¿no? Y así tantas otras. Pero a veces está bien llamada, a veces está mal llamada la teoría de conspiración cuando habla de eventos verdaderos, de teorías de conspiraciones que sí se llevaron a cabo. Y así, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que ellos hacen es englobar a todos con esta conceptualización teóricos. Entonces realmente todo lo que se nos ocurre se mantiene en teoría siempre, nunca jamás accede a ser cierto, cuando hemos visto que muchas conspiraciones son verdaderas. Entonces, este epíteto de la teoría de la conspiración no siempre es algo que es verdadero o que no es cierto. Por eso, pero ciertamente hay muchos que todavía gustan de mantenerse en la teoría de la conspiración. No hacen un análisis científico, documentado, historiográfico, con bibliografía, y no con una sola, sino con un análisis de la fuente. Y esto los posiciona bastante mal y los mantiene en una teoría. Pero eso también es propio de cada uno de nosotros. Yo esto es algo que he decidido no hacer, he decidido someter al método científico mi investigación y ahora es que la he desarrollado y la puedo defender como se defiende una tesis siempre, en base a mucha documentación. Y esto es lo que voy a hacer. Este es mi regalo a los teóricos de la conspiración, a la humanidad,
De hecho es nuestro regalo porque no es algo que yo he hecho solo, sino que la humanidad misma, el pueblo, nosotros hemos logrado parte por parte, ¿no? Y así yo también he obtenido esta información de un poco de aquí y otro poco de allá. En esencia, hemos encontrado esta verdad, ¿no? Así que, bien, me parece a mí que es necesario que hagamos esto. Bien, vamos a seguir respondiendo preguntas. Bien, bueno, antes de continuar me gustaría más o menos también decir, lo quería decir en la presentación antes, pero bueno, no he podido, me he olvidado, pero me gustaría decir una especie de introducción muy sintética de qué es lo que yo creo y qué es lo que creo que nosotros creemos, que es lo siguiente. Eh, Mediante la ciencia hemos llegado a creer que existe un creador. ¿Mm? Las pruebas de esto los tenemos pruebas de esto lo tenemos, por ejemplo, en el argumento cosmológico, que muestra que es necesario que el creador haya venido de que el universo haya venido de un creador. Esto es necesario, ¿no? Y también tenemos la refutación de la probabilística en contra del azar. O sea, la matemática probabilística, refuta el origen de la vida por azar. Entonces, tenemos tanto en el plano material como sí, o basándonos en todo lo que respecta al mundo material, esto es al universo, digamos, podemos llegar a estas conclusiones. Son necesarias. El argumento cosmológico, por ejemplo, solamente doy dos que son los más fuertes: el argumento cosmológico y la matemática probabilística como refutación del azar como origen de la vida. Nos llevan a creer a nosotros que existe un creador. Es necesario que así sea. Porque el universo tuvo principio y todo lo que tiene principio debe tener causa o causante. Las cosas no surgen ex nihilo, de la nada. Entonces es necesario que así sea. Dado que aquella fuerza que propició el universo tiene que ser superior, tiene que trascenderlo, porque si no sería lo mismo, y esto es imposible. Y aún así, si así fuera, estaríamos hablando de algo que ya por sí tiene ciertas características que también hablan de que esté por encima mismo de aquello que es. Por ejemplo, si vamos a decir que el universo se va creando una y otra vez, entonces estamos hablando de un ciclo infinito. Entonces estamos hablando de infinitud. Y la infinitud es algo, o la atemporalidad, es algo que contradice la temporalidad que existe dentro del universo, ¿no? Entonces es necesario que lo trascienda por estas razones filosóficas. Entonces, dado que es necesario para crear el mundo material, aquella cosa que creó, aquella entidad creadora que creó al mundo material o al universo, debe de ser atemporal, por ejemplo, ¿no? Porque adentro hay tiempo, ¿no? Debe ser atemporal. Dado que existe materia en el universo, dado que debe trascenderlo, debe ser inmaterial. Y bueno, dado que existe conciencia, no puede haber venido de una cosa, sino que debe de haber venido de una supraconciencia. Entonces aquí estamos enumerando las características mismas de lo que nosotros conocemos como un Dios, o creador, mejor dicho. Entonces, esto demuestra que es necesario que exista un creador, necesario. O sea, la misma existencia del universo como algo causado deja necesario que exista un causante. Entonces, esto por un lado. Luego, ¿por qué es el Dios de la Biblia? Por razones lógicas y objetivas también llegamos a esto. Primero porque el creador debería de haber acompañado siempre a la humanidad desde el inicio hasta hoy en día, y la única entidad divina que ha hecho eso de forma comprobable ha sido el Dios de la Biblia. Eso por un lado. Debe acompañar, no debe ser un Dios que no aparece, ¿no? Como el Dios de los gnósticos, un Dios incognoscible que nunca interviene. Al contrario, dado que debe de tener amor, entonces debe de acompañarnos y asistirnos. ¿Bien? Entonces, luego,
porque demuestra tener una de las características que la entidad creadora debería de tener y manifestar, que es la característica de la omnisciencia. Esto es saberlo todo. El creador, dado que es una supraconciencia, debe de trascender las otras conciencias. Entonces debe ser omnisciente, saberlo todo. Y el único que comprobadamente, de forma objetiva, ha podido cumplir esto, ha sido el Dios de la Biblia. Y esto lo ha demostrado en sus profecías. ¿Okay? Profecías que usualmente son históricas y políticas, como las contenidas en el libro de Daniel y del Apocalipsis, pero también otras más, también hasta las dichas por Jesús antes de morir, y bueno, que son históricas y políticas también, y tienen este cumplimiento histórico y político, y que hemos comprobado que han sucedido, continúan sucediendo, y bueno, van a seguir sucediendo, creemos. Y estas son muchas. Entonces, aquí estamos hablando de algo que ningún otro texto divino ha superado. Entonces, ya estamos hablando de las razones por qué es que nosotros creemos en estas cosas. Existe un creador y ese creador es el Dios de la Biblia. Y no lo decimos por histeria ni por emocionalismo, lo decimos por ciencia, por conocimiento. Así que bueno, esto quería decirlo a modo de introducción. Y en esto también hemos encontrado que aquellos que gobiernan este mundo trabajan en esencia realmente para Satanás. Hoy en día son los jesuitas, la masonería, antes eran los templarios, la secta de los asesinos, antes era el catolicismo y el islam, aquellas dos fabricaciones de los gnósticos. Y antes, bueno, teníamos a tantos otros, ¿no? Entre ellos los tolemaicos y los seleucidas. Y todo se cumple perfectamente bien con lo que la profecía decía en esto de las guerras entre el rey del norte y el rey del sur. Pero bien, vamos a seguir respondiendo. Bendiciones a todos, saludos absolutamente a todos. Vamos a responder algunas preguntas. A ver, vamos a empezar al principio. A ver. Ustedes pregunten, no se preocupen, yo voy respondiendo. Creo que tenemos algo de tiempo. Veamos. Sí, lo que escuchaba en el principio era un castillo fuerte es nuestro Dios. En su versión alemana, Ein feste Burg ist unser Gott, compuesta por Martín Lutero. Me parece una linda canción. Bien, veamos. Saludos a todos. Bien. Cone pregunta sobre el tema de las nuevas formas de nacimientos. No sé a qué te estarás refiriendo, si a lo in vitro o si te estás refiriendo a el alquiler de vientres. Bien, la verdad que no sé a cuál te refieres. Lo que sí te puedo decir al respecto es que lo que estamos viendo es que ya en momentos previos de acceder al nuevo orden mundial, ya los jesuitas empiezan a calentar motores y empiezan a practicar cosas que ya antes practicaron de forma de baja intensidad, ahora las trabajan a un nivel más alto, y tiene que ver con el tema de el humano. Esto lo veíamos en sociología, en algunos textos de sociología que estuve estudiando este año, el año pasado. Cómo es que ya lo único que le queda por conquistar a esta gente que gobierna el mundo, pues ya controla todos los estados, están a punto de hacer, fíjense, están a tal punto ya lo anuncia el Papa Blanco, el Papa Negro, el Papa Jesuita Francisco y Arturo Sosa Abascal y también tantos otros, pero estos dos lo anuncian, dicen que lo anuncian en su encíclica, lo anuncia el Papa Jesuita Francisco, lo anuncia en su encíclica también. Estamos llegando al fin de la soberanía de los estados-nación. Ahora va a haber un gran superestado o va a haber grandes bloques de estados que después van a ser, que muy probablemente sean 10. Y aquí se cumpla lo que en la Biblia se llama la hora de los 10 reinos, también los 10 cuernos de la bestia, también los 10 dedos de la estatua que ve Nabucodonosor. Aquí se cumpliría esto y tiene sentido, ¿no? El famoso mundo multipolar que el Gran Oriente está intentando crear. Bien,
Entonces, ya estamos a punto de llegar a ese momento y vemos que estos jesuitas, masones, estos gnósticos, ya lo último que les falta dominar es el humano mismo, el ser humano mismo. Entonces, ya está empezando a especular y a hacer tráfico con cosas que respectan al ser humano mismo. Por ejemplo, con la cuestión del aborto, básicamente, ya tienen potestad aún del humano, aún hasta en el vientre mismo, ¿no? Ya se meten a por ello. Tanto si fuera que los jesuitas en defensa, supuestamente, porque ellos en realidad también son muy aborteros, sino recordar todo lo que toda la cantidad de abortos que se encuentran siempre debajo de los conventos católicos, por ejemplo. Esto por un lado, ¿no? La cuestión de esto, de los abortos, ¿no? Bueno, tanto si a favor o en contra, básicamente lo que está pasando es que ya hay todo un debate por esto mismo. Entonces, vamos a decirlo, ya están como en control de la discusión también. Como sea, esto ya es algo que vemos que están haciendo. Luego el control el tema de los tráficos, el tráfico de órganos, ¿no? Ya se aprobó esta ley en Argentina. ¿Cómo es que se llama? ¿Alguien se acuerda? Ley Justina es... No, ley Justina no es. No recuerdo. Pero bien, esta ley que dice que tus órganos ya no son tuyos después de muerto. Lo cual vulnera las libertades del individuo, porque aunque vos estés muerto, aún todavía tenés propiedad. Vamos a ver, ¿por qué es que tus huesos, por ejemplo tus huesos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, no sé, a ver, ¿qué sucede? Entonces vamos a enterrar los cadáveres de nuestros familiares y podemos enterrar los huesos, pero los órganos no. ¿Por qué tenemos propiedad de los huesos como familia, como herederos? ¿Por qué tenemos propiedad de los huesos y hasta de la piel y de las uñas y del pelo, pero no de los órganos? ¿Quién nos quitó la propiedad de ello? ¿No? ¿Quién lo hizo? Por esta nueva ley, ya no, nuestros órganos después de morir no son nuestros. Todo el resto de nuestro cuerpo sí es propiedad, pero no el resto, ¿no? Podemos donar deudas, podemos heredar hasta deudas, pero esto ya no nos corresponde. A menos que digas lo contrario. O sea, a menos que vos digas lo contrario, tu propiedad no es tuya. Ya estamos viendo que están empezando a entrar en eso mismo. Entonces, en el futuro también vendrá esta cuestión de los nacimientos. Ya, fíjense, ya la China comunista, ayudada a ser impuesta por parte de la masonería regular, porque el masón Truman ayudó a imponerse el régimen comunista en China, traicionando a los nacionalistas de Gran Oriente, detrás de Chiang Kai-shek. Vemos que ellos están usando a su China comunista para hacer todo este tema de la industria de la clonación humana. Entonces ya vemos que está llegando un momento en el cual ya esta gente está, los jesuitas, los masones detrás del poder, estos gnósticos, están básicamente controlando todo lo que respecta al humano mismo. Así que bueno, quizás a eso si a eso te refieres, bien, esto es algo que ellos hacen y quieren hacer en el futuro también. Así que bueno, eso por un lado. Luego, Germán pregunta, ¿cómo estás, Germán? ¿De dónde sos? De la Argentina, del sur de la Argentina, en la Patagonia, en la ciudad de Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz. Ahí, aquí hace mucho frío, creo que hace 0 grados ahora mismo. Y bueno, desde aquí estamos. No tengo nada que ver con los Kirchner. Sí, los Kirchner son de acá, pero esos son unos traidores. No pertenezco a ninguna sociedad, de ninguna clase, siempre lo dejo claro. Y puedo dar prueba de esto siempre que quieran. Pasar cualquier clase de pruebas, absolutamente no lo soy. Bueno, luego, Cone pregunta, ¿los jesuitas trabajaron con los comunistas? Sí, no solamente trabajaron, sino que se cree que son la eminencia gris detrás de ellos. Hoy en día no tenemos las pruebas, hace muy difícil encontrar pruebas directas entre Marx
y los jesuitas o la masonería regular, pero estoy trabajando en ello. ¿Ok? Tan directas no, pero sí tenemos otras pruebas, o sea, pruebas de ninguna clase entre Marx y Engels, pero sí tenemos unas pruebas que podemos hablar respecto al tema. Veamos, vamos a hablar un poco del tema. Los jesuitas son gnósticos, son neoplatónicos. ¿Qué prueba de esto tenemos? Bueno, tenemos la prueba de que Ignacio de Loyola, el fundador oficial de la compañía mal llamada de Jesús, porque realmente de Jesús no son, pero sí que vienen como lobos vestidos de oveja, sí que vienen haciéndose pasar, vienen con el nombre de Jesús, como Jesús dijo que iban a venir estos lobos, en su nombre, ¿m? Que iban a venir en su nombre, dijo, y fíjense si no sucede con los jesuitas. Estos jesuitas tienen a este fundador original, oficial, que fue Ignacio de Loyola, y si vamos a ver, primero, él pertenecía a la secta gnóstica de los alumbrados, que tiene mucho de neoplatonismo, se juntaban a entrar en trance y a ver una luz, y según ellos creían flotaban y se mantenían en ayuno y después gritaban en paroxismo, o sea, era bastante gnóstico. Luego, todo el ritual que él hace cuando se decía a fabricar la orden de los jesuitas es terriblemente gnóstico. Desde que él entrega sus armas a la Virgen Negra, si no recuerdo mal, de Montserrat, sabiendo nosotros que la Virgen Negra no solamente es una evocación a Isis, sino que habla de Sofía, la diosa madre de los gnósticos, la cual es negra porque representa el mundo material. Sofía misma, según las cosmogonías gnósticas, es quien da a luz el mundo material, según ellos, ¿no? Por el pecado que intentó autofecundar vida, da a luz al mundo material, así como el demiurgo, y por eso es representada primero como un cubo y después con el color negro. Por ejemplo, ustedes van a ver este hexagrama que la masonería suele usar y demás. Van a ver que existe un triángulo negro sobrepuesto sobre un triángulo que mira hacia abajo, ¿no? Un triángulo negro mirando hacia abajo y un triángulo blanco mirando hacia arriba. Lo que esto representa es esta dualidad del mundo de las ideas y el mundo sensible, el mundo lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo. Entonces, y el triángulo negro hacia abajo representa el mundo sensible y demás, pero también representa la parte femenina. Y esto que sea de color negro significa esto. O sea, una virgen negra representa esto mismo. Bien, le entrega sus armas y avanza hacia una cueva en la ciudad de Manresa. Y ahí adentro de la cueva lo que hace es someterse a mucho ayuno, a la llamada constricción de la carne, lo cual es algo bastante gnóstico también. Los gnósticos siempre han ayunado, siempre se han flagelado la carne y demás. Ahí adentro, bueno, se vuelve loco, se aleja del mundo externo y en un momento lo dice en sus mismos escritos, él ve una luz, ¿no? Y aquí vemos básicamente que es una reconstrucción del mito de la caverna de Platón. Esto por decir una cosa. Luego, hay muchos otros tantos pruebas de neoplatonismo al interior de los jesuitas. Desde algunas cosas que está diciendo ahora mismo el Papa Negro, Arturo Sosa Bascal, como por ejemplo que Satanás no existe, que el diablo no existe, sino que es como un arquetipo del mal. Esto lo decían los gnósticos antes, y ahora lo está repitiendo el Papa Negro, ¿no? El rey del norte. Entonces, aquí también vemos esto. Después tenemos tantos otros jesuitas que nunca fueron de alguna forma sometidos a que se retracten. Bueno, algunos sí, pero se les dejó mucho que no lo hicieran. Jesuitas que han dado muestra de este gnosticismo. Por ejemplo, y ya con esto concluyo porque puedo seguir, tenemos a Pierre Teilhard de Chardin, alguien que fue tan lejos como para fabricar un falso eslabón perdido de la teoría de la evolución, como era el hombre de Pekín, ¿no?
mezclando huesos de orangutanes con humanos y un poco de yeso y algo así, hizo un cráneo que dijo que era del hombre de Pekín, Australopithecus, no, no, ese no, no, el hombre de Pekín, no recuerdo cuál era su nombre técnico, y dijo que era el eslabón perdido y demás. Bueno, también lo que hizo fue desarrollar una cosmogonía, eh, que creo que le llamó del punto omega, que en esencia es también es la teoría de la emanación de Plotino. En esencia lo que hace ahí Pierre Teilhard de Chardin es hablar sobre la teoría del emanantismo de Plotino, en un panteísmo, y habla de esto, el punto omega, que es este punto en el cual vamos a destruir la materia y volver a formar parte del mundo de las ideas, del unum, como él dice, ¿no? Entonces, ¿y por qué voy con todo esto? Bien, porque los neoplatónicos, los gnósticos, se inspiran por supuesto en Platón. Y vamos a ver que los jesuitas, como buenos neoplatónicos, le hacen caso al modelo de gobierno político humano que propuso Platón en su República, ¿no? Yo recuerdo hace poco un video que hizo Jorge Guerra, nuestro compañero, hablando sobre los orígenes cristianos y judíos del comunismo, y al decir que los jesuitas también estaban metidos ahí porque ellos son cristianos. Yo creo que está muy equivocado, le soy crítico en esto, como soy crítico en la cuestión de la teoría veneciana del poder político hoy en día, o anglo-veneciana, y más bien entiendo que se trata de algo que tiene más que ver con el neoplatonismo, con el gnosticismo, que con el cristianismo. El cristianismo, al contrario, ha demostrado ser más bien liberal. El liberalismo es un producto del cristianismo. El capitalismo es un producto del cristianismo. Esto lo deja claro Max Weber en su el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y bueno, no se puede negar esta verdad histórica. Y al contrario vemos que, y además Jesús de Nazaret en sus parábolas son puramente capitalistas, muchas de ellas, ¿no? Además de muy éticas. Entonces, más bien vemos que el comunismo, socialismo, siempre ha estado más bien emparentado con o con catolicismo, que nunca debemos confundirlo con cristianismo, y puede ser que este sea el error cometido aquí, o que más bien estemos hablando de una cuestión que respecta mucho a los neoplatónicos. Vamos a ver, en la República de Platón, Platón propone un sistema que es de entrada dictatorial, pero es totalitarista, es una dictadura total. Bien, esto tiene mucho sentido porque Platón mismo odiaba la democracia y él mismo estuvo metido en cuestiones políticas, y llegó a apoyar y hasta ser familiar a algunos cuantos dictadores. Entonces tiene mucho sentido realmente. Odiaba, como todos los griegos, odiaban la democracia. Se nos dice que la democracia es una cuestión de los griegos y demás. Bueno, quizás pueda haber sido en teoría, pero en la práctica es cristiano. Ya desde el primer cristianismo, que avanzó con la democracia, en la práctica, a proponer una sociedad de iguales. Y bueno, luego esto fue vencido. Pero en esencia esto es así. Después vamos a ver otras pruebas de también un catolicismo, y usualmente neoplatónico, escritos usualmente neoplatónicos que hablan de una dictadura totalitaria comunista. Por ejemplo, la utopía de Tomás Moro, ese perseguidor de cristianos, y quien es está considerado el patrono de los políticos por la Iglesia Católica. Ese perseguidor de cristianos, ese inquisidor, quien quemó vivo a personas, hizo este libro, La Utopía, en el cual muestra qué hermoso sería un comunismo. Y de hecho es muy interesante porque el lugar donde viven es una luna, es una isla con forma de luna, ¿no? Y tiene una neolengua. Es muy interesante. Después tenemos a la obra de Tommaso Campanella, La ciudad del sol. Allá tenemos bastante una prueba
del gnosticismo en el nombre, ¿no? Es muy interesante. Entonces, y después vemos a los jesuitas llevando a la praxis también el comunismo en sus reducciones jesuíticas del Paraguay o de Sudamérica, pero usualmente mayoritariamente en lo que es el Paraguay y Brasil. Entonces, ciertamente el comunismo tiene mucho que ver con los jesuitas. Luego, sabemos, por ejemplo, que la masonería estuvo detrás de la Primera Internacional. Lo sabemos. Sabemos que la masonería de Gran Oriente ayudó a dar toda la estructura necesaria para los primeros mitines y reuniones anarquistas y demás. Sabemos que la gran mayoría de los primeros anarquistas eran miembros del Gran Oriente, como Bakunin, Proudhon y demás. Pero en eso también vemos que aquí, después de la Primera Internacional, surge lo que es el comunismo y el anarquismo. Y esto es muy interesante, ¿no? Si no lo podemos conectar primero con los jesuitas, sí lo podemos conectar con una masonería, el nacimiento del comunismo. De esta forma podríamos, porque Marx fue presidente de la Primera Internacional. De hecho, es muy interesante cómo es que Marx hizo una infiltración de la Primera Internacional, que fue más bien una fabricación del Gran Oriente, y luego expulsó a los anarquistas, todos ellos del Gran Oriente, de la Primera Internacional, y él se quedó como jefe. Es muy interesante esto igual, ¿eh? Bien. Aunque eso podría llevar a refutar aquello que fue iniciado por la masonería, por tanto los controla. Bueno, como sea. Luego vemos que los jesuitas han estado detrás de muchos eventos del comunismo. Por ejemplo, la teología de la liberación, esta mezcla entre marxismo y comunismo que los jesuitas implementaron en Sudamérica y por el cual estuvieron detrás de la conformación de muchos grupos terroristas, comunistas y católicos, como Montoneros, como los Tupamaros, como tantos otros, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional y demás. Entonces, bueno, aquí los vemos como estuvieron detrás de esto. Y en momentos muy sensibles en los cuales el comunismo estaba a punto de conquistar el mundo, los vemos a los jesuitas metiéndose en pos de ayudar al golpe de Estado comunista mundial. Es realmente decir algo muy grave en cuanto a eso, porque tenemos que ya la Rusia, la China, estaban bajo la égida del comunismo y tantos otros países más. Y justo en este momento los jesuitas hacen esto, es una gran tradición al mundo hacer esto. Luego tenemos aquello, ¿no? Por ejemplo, otros referentes del comunismo jesuítico, que podría ser la Cuba, el régimen comunista de Cuba, traído por los Castro, educados toda su vida por los jesuitas, los alumnos más condecorados adentro de la escuela de Belén, de los jesuitas en Cuba, una escuela para ricos, del cual Fidel Castro era miembro. Eso por un lado. Luego tenemos el caso de Lenin. Lenin pertenecía a una logia masónica irregular de Gran Oriente, pero antes de la revolución se cambia a una logia regular, masónica regular, la logia Arte Travail de París, y luego empieza a hacerse fuerte adentro del comunismo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque así podemos conectar que la masonería regular, que usualmente trabaja para los jesuitas, trajo nada más y nada menos que a Lenin. Así que bueno, se puede continuar sobre este tema. Ya hemos hablado cómo la masonería regular a través de Truman ayudó a la conformación del comunismo en China. Es algo que hay que investigar bien sobre el tema. Todavía continúo investigándolo, pero esto es así. No se puede negar que el ejército de Estados Unidos ayudó a Mao Zedong y perjudicó a Chiang Kai-shek, y por tanto el comunismo se instauró en China, y estando a la sazón controlado por el masón regular Harry S. Truman. Y sabemos, según yo he mostrado, que la masonería regular desde principios de 1800 en adelante trabaja aliada a los jesuitas. Así que bueno, espero que esto
explique un poco la cuestión sobre ese tema. Bien. José pregunta, ¿qué opinas y qué has investigado de los pleyadianos y estos extraterrestres buenos? Bien, se desarrolló una investigación bastante avanzada sobre este tema en el Foro Espada del Espíritu. Fue uno de los primeros trabajos que hicimos con Guerrero Espiritual y con Defensatum, me acuerdo, unos hermanos españoles. Saludos a ellos si están escuchando o no. También. Lo que descubrimos es lo siguiente: hay una conexión con los jesuitas. Los pleyadianos tienen una conexión con los jesuitas. Es un mito moderno, nosotros le llamamos de esa forma, el mito moderno de los pleyadianos. Y si vamos a rastrear las fuentes son jesuíticas, vienen de editoriales de los jesuitas. No recuerdo ahora los nombres, está presente ahí, lo puedes encontrar. Si quieres más rato lo busco. Por supuesto, estos pleyadianos, también podemos decir que hay mucha gente que ha dicho estar en contacto con lo que podría llamarse como pleyadianos. ¿Qué hacemos con estos reportes? Bien, primero hay que entender que también desde la probabilística es muy difícil que todas estas personas que dicen ver estos seres, entre los cuales se encuentran aquellos que tienen la forma de los pleyadianos, también los grises y otros más, es muy difícil que todas estas personas estén mintiendo, porque según los reportes no parecen estar mintiendo, creen en lo que están diciendo. Y bueno, hay una parte que ve estos seres. ¿Qué hacemos con esta cuestión? Bien, lo que yo tiendo a pensar es que, pues lo mismo que hemos llegado a concluir respecto a los alien grises, que son demonios, que son espíritus inmundos, como son llamados en la Biblia, que aparentan ser ángeles de luz, como dice la Biblia. Entonces, ¿qué decirte? Pleyadianos son demonios. Los pleyadianos son demonios, no son ángeles. No son ángeles. Primero, no son ángeles realmente. El mensaje que dan no es diferente al de los alien grises. Y solamente lo que hacen es mostrar una carita hermosa. Pero en realidad son demonios. Son demonios. Así que no existen estos extraterrestres buenos. Los únicos extraterrestres buenos son Dios y sus ángeles. Es más, yo diría hasta que solamente Dios. Porque solamente uno es bueno. Pero aún así, si lo quieres llamar de esa forma, bien. Y estos ángeles buenos, o extraterrestres buenos, que son los ángeles, los mensajeros de Dios, las estrellas de la mañana, no hacen esto. Un ser que viene en nombre de Dios, presenta sus credenciales viniendo de tal. Lo hemos visto en la Biblia. Siempre se dice quién lo envió y cuál es el sentido. Así que no es así. No son para nada buenos. Al contrario, va a haber una posesión demoníaca mundial, va a venir una invasión extraterrestre, digamos. Se nos van a hacer creer que son seres biológicos y tecnológicos. Realmente son espíritus, son demonios. Y bueno, esto es parte de todo este engaño que van a hacer, que lo van a hacer. Y que la Biblia dice que va a suceder. En Apocalipsis 16 dice: y vi 3 espíritus inmundos similares a ranas, que son espíritus de demonios, lo deja bien claro, y demás. Y bueno, como dijimos antes, estos pleyadianos, lo que dicen es muy similar a lo que dicen los alien grises. Así que bueno, en esencia, y lo más común es que se vean los grises, así que en esencia es lo mismo. Bien, Ariel Jacob pregunta: ¿qué pienso de Kushner? Bueno, no me lo he puesto a pensar mucho, realmente. Lo que sí veo que es alguien que lo están preparando. Te ponen a Trump y al lado te ponen a Kushner. Y yo creo que nadie está ahí por casualidad. La hija, por ejemplo, de Trump, bueno, su hija podrá hasta ser su amante, como algunos dicen, como sea. Estaba ahí por esta razón. Pero el hecho mismo de que pongan a un judío como Kushner al lado, y que este judío después lo pongan como que compra este edificio, ¿no? El de Rockefeller, el 666, tiene todo un sentido muy interesante para ver. Vamos a ver. Parece ser que Kushner va a jugar un papel muy importante
en lo que va a ser la instauración de un templo mundial, es mi opinión, ¿no? Un templo mundial de religiones en Jerusalén. Ustedes saben, Jerusalén es muy importante, los gnósticos siempre lo han visto así, por eso las cruzadas modernas. Eh, Poseer Jerusalén es muy importante, ¿por qué? Porque si posees Jerusalén, posees el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es gobernado no por tanto por gobernar los cuerpos, sino que gobernar las conciencias. Si vos controlás las conciencias de las personas, tenés más poder. Eso sí, siempre es así. Por eso es que esta gente elige religiones detrás de las cuales controlar. Y no tanto entidades más bien laicas. Religiones. Y entonces es por esto. Además, tenés las 3 religiones más importantes del mundo, que casualmente son las monoteístas, o mal llamadas monoteístas, o monolátricas, que son aquellas del cristianismo y todas sus versiones falsas, y después el islam, y después el judaísmo. Y son las más fuertes, las más numerosas también. Así que bueno, quien controla Jerusalén controla el mundo. Y lo que ellos quieren hacer es imponer lo que va a ser esta ONU de religiones en Jerusalén. Y Trump está haciendo movimientos para esto. Trump, en su segunda presidencia, ya lo dije yo antes, va a intentar hacer esto. No lo hace en la primera, ¿por qué? Porque en la primera se prepara todo para la segunda, digamos, ¿no? Y es en la segunda, en la cual después ya de esa no hay reelección, en la cual ya ahí se hace lo que realmente se necesita hacer, ¿no? Así que bueno, hemos visto cómo es que Trump está cumpliendo el sueño del Gran Oriente Masónico al meterse en Jerusalén, a través de mover sus embajadas, todas las embajadas de los países del Gran Oriente, moverlas de Tel Aviv a Jerusalén. Y esto realmente es todo un entrismo militar, cívico-militar, realmente, ¿no? Y bueno, lo están haciendo. Y vemos también que la intervención de todo este protestantismo infiltrado por la masonería, no todo, pero hay una parte del protestantismo que es muy judaizante, que envía mucho dinero a las colonias de Israel y demás, para que se formen. Entonces vemos que aquí realmente tienen mucho poder, muchísimo poder. Porque hay que decirlo, el gobierno de Israel es un socialismo, en algunas cosas pseudo-liberal, pero en esencia es un socialismo porque depende exclusivamente de la financiación de los Estados Unidos para mantenerse. Por eso es que ahora Netanyahu, siempre alineado con los jesuitas, ahora Netanyahu lo que ha hecho es quedarse calladito la boca esperando hasta que pase la tormenta de Trump y sonriendo a todo lo que Trump dice, aunque no quiera, ¿no? Así que bueno, esto lo vemos. Y tenemos que entender también esto, que el Gran Oriente Masónico ha infiltrado el cristianismo protestante y lo ha usado para meterse en Jerusalén. Y bueno, hay muchos cristianos que están siendo parte de esto. Así que bueno, esto por un lado. Y Kushner creo yo que va a jugar un papel muy importante en esto, como una especie de mediador entre todo esto, ¿no? Vamos a ver que Trump dice, le di a Kushner para que solucione este problema, ¿no? Claro, como él es judío, ¿no? Entonces los judíos van a estar de su lado, ¿no? Y tenemos también a Trump, que es cristiano, protestante supuestamente, ¿no? Presbiteriano. Aunque sabemos que su pastor, William Vincent Peale, era masón de grado 33. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver que quizás se genere esto. Es muy probable porque es muy difícil que el Gran Oriente después de esto tenga tanto poder. Creo yo que lo que va a intentar hacer Trump es moverse hacia el mundo multipolar, que ya está haciendo esto. En la sombra está canalizando mucho dinero para ciertos países, ¿no? Seguramente le está dando mucho poder a Irán bajo las sombras, como hizo Reagan, también del Gran Oriente.
Y bueno, quizás en la segunda presidencia veamos cómo es que va a haber un gran ataque contra la China comunista. Quizás haga lo mismo que Reagan hizo con la Rusia comunista. Eh, y luego quizás venga el mundo multipolar y al unísono de esto se hace, se trabaja esto de hacer agrupaciones en bloques, es probable. Y al unísono de que se va formando el nuevo orden mundial, también se forma el falso profeta, o se va formando el falso profeta que viene a ser formado por las instituciones, y esto es una ONU de religiones, por supuesto. Y el Gran Oriente y Trump seguramente va a solucionar todo con el Ayatolá, van a terminar siendo muy amigos, el Ayatolá va a permitir, no sé, supuestas libres elecciones. Esto es una hipótesis mía, ¿no? Y va a quedar como un buenito, aunque capaz que va a gobernar, va a seguir gobernando las sombras y demás. Entonces así va a ser parte de esta ONU de religiones. Yo qué sé, quizás algo así suceda. Pero lo más probable es esto, que Kushner sirve para esto. Y bueno, el hecho mismo que Kushner se haya mudado a este edificio de Rockefeller, que tiene el número 666, pues dice mucho. Bien. Dice, sí, creo que con la tecnología que poseen podrían clonar a Jesús. Bueno, creo que no sería posible, toda vez que no tenemos ni siquiera rastros de... Primero que nada, blasfemia con él, ¿ok? Por favor, después no se podría, no existen rastros biológicos, ¿ok? Y te reto a que los encuentres, porque los arqueólogos lo han intentado, sí que lo han intentado, y no lo han encontrado, pero bueno, después, después dice, ¿por qué dices que es mal llamado? Ya respondí a eso. Anderson Izaguirre, ¿cómo estás? Dice, Amazones controlan todas las sectas, denominaciones. Sí, no sé si todas, pero sí. Vamos a ver. Germán Conrad, Satanás tiene los gobiernos. Así es. Yo les digo de forma muy específica y en detalle, pero en esencia es así, Germán Conrad. Satanás gobierna este mundo, todos sus estados, absolutamente todos, todos. Así es. Bien. Sí, el tema de lo que dice Anderson sobre el tema de la relación entre el Papa Jesuita Francisco y el falso profeta, yo ya he dicho antes que hay una relación muy interesante. El falso profeta es descrito como alguien que sale, es como una bestia, o sea, necesariamente es un sistema político de gobierno. Las bestias que ve Daniel, la bestia anterior que ve, la primera bestia que ve Juan, son sistemas políticos, humanos. Son imperios realmente. Entonces, esta bestia, la segunda bestia, no la bestia que sale del mar, que es el nuevo orden mundial, que es la primera bestia, sino la segunda bestia, que es la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta, tiene muchas relaciones con lo que el Papa jesuita Francisco está intentando lograr. Veamos. Primero que nada, es un imperio, la segunda bestia, la bestia que sale de la tierra. Luego, se la describe de... el hecho de que salga de la tierra, ¿qué significa? Bien, el mar representa a la humanidad. Esto se deja explícito en el Apocalipsis, ¿no? Desde la ramera que se sienta sobre muchas aguas y representa a la humanidad. Bien. La bestia, la primera bestia que sale del mar, representa esto porque sale de entre las naciones. Las naciones dan paso a un solo estado, a una sola, a un solo estado-nación, digamos, si es que esto es posible. En realidad no, porque es toda una, estamos hablando de diferentes naciones, pero también podría denominarse como una nación globalizada que está existiendo también. Entonces, esto significa, la primera bestia que sale del mar representa a la humanidad. La humanidad líquida, convulsa, permite el advenimiento de un gobierno mundial. Y tiene sentido por todo la conformación misma de esta bestia. Pero cuando habla de la segunda bestia, ¿a qué se refiere que sea de la tierra? Bien, que sea de la tierra significa que sale de las instituciones humanas.
El humano está gobernado por el pueblo y por los estados o corporaciones, que en esencia son personas jurídicas. Tenés las personas físicas y las personas jurídicas, que están conformadas por muchas personas, ¿no? Entonces, que salga de la tierra representa esto, representa las instituciones. Ustedes saben, la mezcla entre la tierra y el agua, se forma el barro, y el barro en sí mismo representa a toda la humanidad, al humano mismo. Pero quizás separado de esta forma, es una forma metafórica, alegórica, de referirse a las instituciones humanas. Entonces, realmente esta segunda bestia surge de las instituciones humanas. ¿Por qué? Porque si uno va a ver qué papel pasa a jugar, esto es como que la primera bestia, la bestia que sale del mar, le entrega el poder a la bestia que sale de la tierra. Entonces tiene mucho sentido que sea a partir de las instituciones que lo hacen. Una mezcla de instituciones, fusión de instituciones, que empiezan a decir, bueno, dennos el poder a nosotros lo vamos a administrar mejor que ustedes, ¿no? ¿Para qué una democracia? ¿Por qué una democracia directa? Lo cual sería obvio, porque hemos avanzado, el liberalismo avanza y pasamos de dictaduras absolutistas, de monarquías a aristocracias, o sea, de monarquías a tiranías, de oligarquías y aristocracias, hasta oclocracia, como estamos hoy en día, a luego realmente acceder a la democracia directa, dejando atrás la democracia indirecta o la democracia representativa, que es un oxímoron que no se puede lograr según Rousseau. Supuestamente accederíamos ahora al triunfo del liberalismo, esto es la democracia directa. Pero no, ahí viene otra dictadura, ¿no? Lo cual tiene sentido, nuevamente el ciclo de la anaciclosis de Polibio. Entonces, lo que vemos aquí es esto, le vamos a entregar todo nuestro poder a una dictadura, eso es lo que ellos buscan. ¿Y por qué una similitud entre Bergoglio y entre el falso profeta? Entre el Papa Jesuita Bergoglio, Francisco, y el falso profeta. Bueno, fíjense cómo es descrito. Primero que nada, el Papa quiere hacer esto, una ONU de religiones. No dijo nada en contra, y hasta saludó mucho que el presidente de Israel le haya dicho al mundo que estaría bueno que se hiciera una ONU de religiones y que el Papa Jesuita sea su presidente. Y el Papa Jesuita estuvo muy de acuerdo. Y luego también en su encíclica Laudato Si llama continuamente a que la única forma de resolver los problemas del mundo, pobreza, el problema con el medio ambiente, el calentamiento global, que es una falsedad, la única forma de resolver todo esto es tener una autoridad única global. Entonces vemos que él está haciendo pasos hacia esto, y es muy interesante luego entender cómo es descrito la bestia que sale de la tierra, la segunda bestia del Apocalipsis. Dice que tiene dos cuernos de cordero, pero tiene una lengua de dragón. Y realmente, a ver, el cordero representa a Cristo y el dragón representa a Satanás. Además, el cuerno representa poder. Entonces, básicamente es alguien que aparenta ser bueno, el cordero, ¿no? El cordero es bueno. Y hasta como es muy interesante, ¿no? Porque el cordero, o sea, es supuestamente está el poder de lo bueno, es quien está adelante o encabeza aquello que está considerado bueno, y también podemos identificarlo con el cristianismo. ¿Y quién es esta persona? ¿Con quién la identificaríamos esta persona en el mundo de hoy? Con el Papa Jesuita. Así se muestra. Y luego vemos esto de que tiene lengua de dragón, ¿no? Interesante, porque la lengua es algo que está oculto dentro de la cabeza, y es muy interesante que sea la lengua, porque si vamos a ver qué cosas está diciendo el Papa Jesuita, realmente está predicando lentamente el gnosticismo, el neoplatonismo. Resta escucharlo hablar, como continuamente habla del fuego aquí, del fuego allá, sabiendo que el fuego es un fetiche gnóstico muy fuerte, y luego de la iluminación y demás, y ya está haciendo avances en cuestiones de esta clase, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, por ejemplo. Así que bueno, espero que esto sirva.
realmente el Papa jesuita Francisco Bergoglio, ese traidor a la patria, Argentina, porque es un traidor, es muy probablemente el falso profeta. Y si no es él el falso profeta, él nos va a traer o va a dirigir aquello que vamos a conocer como el falso profeta. Así que bueno, eso por un lado. Bueno. Bueno, Rubas Palmillas no pregunta, pero afirma y yo también estoy de acuerdo. Saludos hermanos Maxi, viva el auténtico Cristo, el que te habla en lo más profundo de tu corazón y de tu mente. Amén, ciertamente amén. Bien, vamos a ver. Gus pregunta sobre el tema del neoplatonismo y el mundo de las ideas. Bueno, que hable un poco más del tema. Bueno, vamos a ver, puedo mencionarlo también la estructura básica de lo que es el neoplatonismo y quiénes están detrás. Vamos a ver. Según yo he podido investigar, desde la conformación de Alejandría en adelante, realmente esta profecía bíblica que habla del rey del norte y el rey del sur se ha cumplido. Esto es, aquellos que nos han gobernado desde entonces en adelante, los jafetas, pero también esta lucha entre los jafetas y los semitas, usualmente, en realidad siempre han tenido el neoplatonismo o el platonismo o el pensamiento griego, si se quiere de alguna forma, llamarlo de esa forma, han tenido este pensamiento. Yo creo que realmente es así, no. Esto lo he podido encontrar siempre, desde ver cómo es que examinás a los jesuitas y encontrás muchas pruebas de su gnosticismo, o luego entender que la masonería misma es neoplatonismo, es gnosticismo, cosa que hasta muchos masones no saben, ¿no? No lo saben. Ahí se cumple aquello que dice Jesús, que ustedes adoran lo que no conocen. La gran mayoría de esta gente no sabe ni siquiera lo que es el neoplatonismo. Y no saben ni siquiera que ellos son neoplatónicos, es así. No solamente la masonería, los templarios también lo eran. Prueba de ello tenemos en sus catedrales, llenas de simbología gnóstica. También tenemos a la secta de los asesinos o al califato fatimí. Y a los chiitas también. Y bueno, yo también he hablado cómo es que pueden encontrar la prueba de esto en el audio que tengo en YouTube, la infiltración gnóstica en contra de la iglesia cristiana, en el cual yo muestro cómo es que tanto el catolicismo como el islam fueron formados por grupos gnósticos. Es así, no hay forma de refutarlo, ya está, no hay forma de refutarlo, no hay forma. Los primeros católicos fueron los gnósticos de Alejandría. Los primeros musulmanes fueron aquellos que eran miembros de la tribu del gnóstico Baraka ibn Naufal, tutor de Muhammad, ¿no? y familiar de la primera esposa de Muhammad, Khadija. Así que no hay forma de cambiarlo, realmente. Y también todo esto que hace Muhammad, por ejemplo, en la Meca. La Meca realmente es un símbolo del mundo sensible, es un símbolo de Sofía. Desde la piedra que tiene en una esquina que cayó del cielo, este meteorito negro que lo han colocado ahí, que tiene forma de vagina y que todos deben de pasar a besar, hasta entender esto que los gnósticos hacen del cubo negro como Sofía, como el mundo material. Así que bueno, en esencia esto es así. Que hable un poco más del tema. Bueno, yo creo que lo que habría que hacer es que cada uno de nosotros debería ir y empezar a leer, tanto en Wikipedia como en todo el material que uno pueda acercarse, esto que se llama la teoría de las ideas de Platón o teoría de las formas. Les llamo a que vayan y estudien las obras de Platón y demás. En esencia no es muy difícil de entender, pero creo que esta es la mejor forma de explicar lo que es el neoplatonismo.
Porque si bien es cierto que luego, a partir de esto, se desarrollan cosmogonías, estas cosmogonías surgen primero a partir de la teoría de las ideas de Platón. O sea, luego de esta teoría platónica, se procede a desarrollar una explicación de cuáles serían, por tanto, estas cosmogonías. Y cada escuela de pensamiento neoplatónica o neoplatónica ha desarrollado las suyas propias. Entonces, algunos han dicho, bueno, que existen 7 cielos, otros dicen que no, que existen 11, otros dicen que no, que existen 360, otros dicen que no, que existen 365 cielos. Entonces, bueno, no se ponen de acuerdo, ¿no? No se ponen de acuerdo en cuáles son los nombres del primer ser, o del resto de seres, o cuántos seres vinieron después. Pero bueno, todo esto es posterior. Anterior es la teoría de las ideas de Platón. Y bueno, sería bueno que lo analicen. En esencia, esta teoría dice lo siguiente. Dice, bueno, Platón se preguntaba a sí mismo sobre cuestiones existenciales, ¿no? Y él se preguntaba dónde estaba la verdad de las cosas. Y bueno, él veía que las cosas eran mutables en el mundo sensible, ¿no? O sea, un humano estaba vivo y luego dejaba de estar vivo. En un momento no tenía vida, luego pasaba a tener vida, luego la perdía, ¿no? Entonces él empezó a preguntarse estas cuestiones. Y así desarrolló la teoría de las formas, que dice que las cosas verdaderas se manifiestan en diferentes formas, pero de todas esas formas por las cuales se manifiesta, una sola es la verdadera, ¿no? Vamos a ver. Él decía que las cosas verdaderas eran inmutables, que las cosas que eran mutables no eran las verdaderas, ¿no? Las inmanentes. Entonces, así por ejemplo, podía haber, por ejemplo, uno piensa en un perro, ¿no? Uno piensa en un perro, pero en la práctica puede haber muchas clases diferentes de perro. Perro chico, grande, mediano, de diferentes tipos de razas, ¿no? Pero el concepto mismo de perro no cambia. Es lo único que no cambia lo del perro. Entonces, Platón lo que decía es que existe, que el verdadero perro es el concepto mismo del perro. ¿Se entiende? Bien. En esto él empezó a configurar aquello del mundo de las ideas y el mundo, o mundo inteligible, y el mundo sensible o mundo material. Él dijo que lo verdadero era el mundo de las ideas, y que después estas ideas se densifican en el mundo material o mundo sensible y conforman todo el mundo que nosotros conocemos, pero en esencia todo está conformado por ideas, y dice que las ideas son las que están vivas. Los seres, ideas, pensamiento. Bueno, nosotros estamos conformados por muchas ideas, somos un cúmulo de ideas, y creemos que nosotros como individuos estamos vivos, pero en esencia somos un conjunto de ideas. O sea, no es que mi mente o yo como individuo pienso algo y yo estoy vivo y lo que yo pienso no es una cosa. Ellos piensan al revés, que es la idea misma la que está viva y que después nosotros somos un producto realmente no vivo de aquello, ¿no? Es el que compartimos esa vivencia, digamos. Entonces, esto es lo que ellos creen. Y esto se ve implícito en el mito de la caverna de Platón. El mundo, la caverna representa el mundo sensible, o este mundo, y cuando se sale, o sea, supuestamente estamos encadenados y vemos las sombras, que es lo que vemos ahora mismo, y percibimos ahora mismo, este mundo sensible, el mundo de los sentidos. Pero estamos presos ahí, tenemos que salir al mundo, tenemos que salir al exterior y ver la luz, la iluminación del sol. Y ese es el mundo de las ideas, un mundo inteligible, un mundo no material. En esencia es eso. Quizás lo estoy explicando de una forma demasiado sintética, pero eso es en esencia. Esta gente cree esto, entonces según esta forma de creer, pues está perfectamente bien matar, asesinar, violar, hurtar, robar, todo está justificado. ¿Por qué? Porque todo es ad maiorem de gloria, por la gloria del gran arquitecto del universo, ¿no? Para la mayor gloria de Dios, para salir del mundo material, ¿no? Entonces,
Y fíjense, estos son dichos de la masonería de los jesuitas. Cuando ellos hacen estas cosas que son terribles, siempre lo hacen para la gloria del gran arquitecto del universo, o sea, para el uno, ¿no? El arquitecto del universo sería el demiurgo, pero no es para él, sino que es para alguien superior, que es el uno, el Dios incognoscible, y también para la gloria, para la mayor gloria de Dios, que es esto, el Dios superior de ellos, el Dios incognoscible, que básicamente es esto, cometer crímenes en pos este, de un bien mayor, digamos, ¿no? Así que bueno, en esencia es esto, son criminales, y además, por lo menos si el neoplatonismo fuera cierto, por lo menos si el gnosticismo fuera cierto, no lo es, tiene serias fallas lógicas objetivas, por supuesto, filosóficas también, no tiene sentido realmente. Si uno se lo pone a analizar en esencia, yo continúo investigándolo, pero no tiene sentido. Bueno, vamos a ver. José BG pregunta si Hitler y los nazis fueron apoyados por extraterrestres. Bueno, yo no he investigado mucho la cuestión. A ver. En esencia sí, si vamos a entender que los extraterrestres son demonios, todos estos crímenes son inspiraciones demoníacas. Aquellos que están detrás, por encima de los jesuitas, de la masonería, son estas entidades. Y no hay mucho que criticar a esto porque ya vemos que hoy en día los jesuitas mismos dicen que el extraterrestre es su hermano. Que si un alien gris se apareciera, habría que bautizarlo y que Jesús también murió por él, ¿no? Cuando sabemos que son demonios. O sea, ya los jesuitas hoy en día ya están llamando, invocando a los demonios, diciendo que son sus hermanos. Entonces, y sabemos que son demonios, entonces la conexión está ahí dada. Jesuitas, demonios y luego los jesuitas detrás de Hitler. Bueno, en esencia podemos encontrar ahí una conexión. Yo no caería en esto. A ver, lo sometería a investigación. También es cierto que existió, hace poco estábamos hablando del tema, existió un gran esoterismo nacionalsocialista, neoplatónico, por supuesto, a través de estas asociaciones de ariosóficas anglosajonas, de la cual Hitler luego se volvió un agente infiltrador, como la Germanen-Order, la Thule Gesellschaft, la Orden de Brill y demás. Entonces, bueno, y estos también, estas entidades, o sea, estos grupos también creían en la invocación de seres espirituales. Entonces podríamos hablar también ahí de una conexión. También existe un caso en el cual Hitler dice que estaba durmiendo y se despertó en medio de la noche gritando y dijo haber visto a alguien o algo que estaba en su cama, ¿no? Y se asustó mucho y entraron sus guardaespaldas. No había absolutamente nada, salvo él gritando. Bueno, pero es una anécdota. Entonces, realmente yo creo que Hitler más bien fue un agente, y quizás no estaba él en comprensión de verdades superiores. Quizás sí, era una persona muy inteligente y cínica, pero más bien creo que fue un agente, no sé si estaba en cierto conocimiento de ciertas cosas. Se me hace como medio ignorante algunas cuantas cuestiones en materia de lo que es aunque quizás me equivoque. Pero a ver, si se asustó por esto, ¿qué decirte? Bien, Cone pregunta si tiene algo que ver el marxismo y el transhumanismo. Bueno, la otra vez estaba pensando un poco en esta cuestión. Vamos a ver, el marxismo en esencia es la parte material de lo que podríamos llamar el neoplatonismo, ¿no? O sea, a ver, se hace una crítica, es muy interesante esto, se hace una crítica a Hegel, ¿no? Y a Kant, diciéndole que son muy idealistas, y sigamos en su filosofía, y luego da a luz lo que se conoce como el materialismo, ¿no? En la filosofía, ¿no? Y esto es muy interesante
¿no? Porque si vamos a examinar qué filosofía nos proponía Hegel, ese miembro de los Illuminati de Baviera, o Kant también, es muy interesante que vemos que en ellos, en esencia, la filosofía que ellos predican es el neoplatonismo, ¿no? De esto no se puede negar de Hegel. Su tesis de grado fue una obra que se llama un paper, que se llama Del mundo sensible y del mundo inteligible, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente es. Vayan a leer las obras de Hegel, ¿no? Y claro, se le hace la crítica a él de esto del idealismo. Es muy idealista esta cuestión. Hay que ser más prácticos. O sea, en esencia, lo que se estaba pidiendo era un neoplatonismo más práctico, ¿no? O sea, no tanta doctrina, sino más bien manifestar en la praxis ese neoplatonismo. Y esto se logra con Kant y con Marx, ¿no? Con el materialismo dialéctico, que en esencia es esto mismo, ¿no? El continuo avance y retroceso, ¿eh? Tesis, antítesis y síntesis, avance, retroceso, avance, 2 pasos adelante, un paso atrás, 2 pasos adelante, un paso atrás, y así. Este avance de 3 puntos, digamos, que sucede, pero de una forma práctica, y es muy interesante esto. Vamos a ver, el color de la gnosis, el color del neoplatonismo, es el rojo, representación misma del fuego, de la iluminación. Si vamos a ver, por ejemplo, en la alquimia tenemos aquello de los diferentes estadios de la materia. Primero está la nigredo, o putrefactio, que está representada por el color negro, que representa el mundo material. Después viene la albedo, que es representada por el color blanco, que representa al otro mundo. El mundo sería el mundo arcóntico, digamos, o pseudo espiritual, y también humano. Y luego tenemos aquello del último estadio, que es el citrinitas, o mejor dicho, el rubedo, la rubedo, que está representada por el color rojo y representa la iluminación gnóstica, ¿no? Entonces vemos aquí, el rojo es el color de la gnosis, lo vemos repetidamente usado, o casualmente los marxistas van a escoger el color rojo como su color. Y antes los revolucionarios comunistas, jacobinos de la Revolución Francesa, que sabemos que estaban muy ligados a la masonería, a los Illuminati y a los jesuitas, como ya he demostrado antes yo, con Emmanuel Sieyès como el jefe tanto de los Estados Generales como el directorio, y quien ayuda a imponer luego a Napoleón, o el jesuita Adam Weishaupt detrás de los Iluminados de Baviera, que se vio que estaba detrás de la Revolución Francesa, o Robespierre, de Molin, Diderot, todos educados por los jesuitas Eliseo de Luis Legrand. O sea, y escogieron este color, el rojo, el tercer estado, el pueblo. Entonces vemos aquí una conexión entre marxismo y neoplatonismo. Bueno, que tiene que ver con el transhumanismo. El transhumanismo, en esencia, también es lo mismo. El transhumanismo es la teoría de las ideas de Platón. Aquello de que podemos generar una mente... O sea, esto que las máquinas pueden desarrollar conciencia, ¿no? O que nosotros, en base a tecnología, podemos pasar a vivir mucho más y trascender nuestra propia vida, tiene mucho que ver con el neoplatonismo, en esencia. Y bueno, vemos la conexión aquí. Luego, esto de considerar, el marxismo realmente considera al proletario, a la fuerza humana, a esta atracción a sangre, considera al humano como una cosa, realmente, como una máquina. Está visto así en la práctica, pero también se lo ve en la teoría, ¿no? La vida humana realmente no importa. Entonces está considerada como una especie de autómata. Tiene que obedecer ciegamente a lo que dice el Estado, ¿no? Tiene que dar absolutamente todo al Estado. Entonces, en esencia, el humano se vuelve una máquina,
luego, entrever que ver esto, ¿no? Que el transhumanismo busca una relación humanos-máquina, entonces hay ciertas similitudes que pueden darse. Pero sería interesante investigarlo más. Bien. Claro, acá John Alexander dice algo interesante. Conspiración es sinónimo de hipótesis, sinónimo de inquietud, y tenemos una inquietud, y si tenemos una inquietud y debemos hacer lo posible por despejarla. Claro, tal cual, porque en esencia teorizar está mal. Quizás está mal mantenerse en teoría, eso sí te lo reconozco. Saludos, bien, veamos. Bueno, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas más y ya vamos dejando. No sé si quieren, yo quería hablar de algunas cuestiones actuales, pero bueno, quizás en la próxima charla. Ok, vamos a ver. Bueno, acá John dice, aquí en Sudamérica ya se están dando pasos gigante con la planificación, con la unificación de los estados, porque la Argentina y Brasil están estudiando la unificación de su moneda. Bueno, el decir que lo están estudiando es un decir, esto ya estaba establecido, pero tienen que ir introduciéndolo muy lentamente, claro, que el pueblo tenga que aceptarlo y sin darse cuenta de sus propósitos, claro. No sé si sabían, se han reunido Bolsonaro del Gran Oriente Masónico y Macri de los jesuitas, y muy inteligentemente Bolsonaro, los masones detrás de él, le impusieron una agenda que fue esta, de una moneda entre estos dos países, ¿no? Entre el comercio de estos dos países. Fue dicho como una moneda única, la moneda única entre Brasil y Argentina. En la práctica esto lo anunciaron como si ya lo estuvieran implementando, ¿no? Pero hay que recordar que si bien ellos son dictadores, tienen que interactuar con toda una especie de pseudo democracia, entonces no es tan así que de un día para otro pueden hacer lo que quieran. Lo pueden lograr, pero de forma gradual y con un cierto tiempo, con una cierta manipulación. Pero tanto así como declararlo un día y ya aprobarlo, no. Pero sí que lo hacen, porque lo anunciaron como si ya fuera un hecho, y la idea es esta misma, es impactar. Es impactar primero para que entiendas de que ellos lo pueden hacer cuando ellos quieran y no haber nadie que lo haga a ellos. Va a suceder, entonces no hay forma de evitarlo. Bueno, podrá ser, pero el hecho de que va a ser combatido por parte del pueblo, eso también que lo tengan seguro, porque no lo vamos a permitir, ¿no? Es como que alguien me diga, bueno, yo voy a entrar a tu casa, te voy a matar a vos, voy a violar a toda tu familia, y nosotros, ¿qué le podemos decir? Bueno, no puedo evitar que lo intentes, pero intentalo, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Voy a quedarme sentado de brazos cruzados esperando que lo hagas, o voy a prepararme para el momento y voy a defenderme, aunque me muera. Bueno, así también nosotros deberíamos de pensar. Así que bueno, sí, quieren hacerlo. De hecho, luego dijeron que bueno, que iba a ser una moneda que podría ser usada para el comercio entre estos dos países, ¿no? Bueno, ¿por qué no usar el dólar? ¿No? No tenés que gastar en emitirlo, realmente. Ya tanto los brasileños como los argentinos tienen el dólar. La verdad que no sé. ¿O por qué no usar simplemente una de las dos monedas? O las dos mismas, ¿no? Hacer un igual a igual, por ejemplo, intentar hacer, bueno, como sea. El tema es que, además, es muy interesante cómo es que algunos liberales se han puesto a favor de esto, cuando en realidad deberían ponerse en contra. Creo que Milei se puso en contra, pero tenemos, por ejemplo, a algunos como Echevarne que no han dicho que sí, pero casi que sí. Porque dicen que una moneda única es una moneda fuerte. Y así nos van a vender la moto con esto. Una moneda fuerte. ¿Una moneda fuerte o una moneda débil? Porque, a ver, aquí lo que estás haciendo es que
le seguís dando el poder a un banco central, realmente. Y ahora este banco central no solamente va a poseer a un país, sino que posee a dos países. O si no fuera así, y solamente representaría el comercio mismo entre estos dos países, de exportación e importación, pues un tercer banco central, estás haciendo otro banco central. Realmente no sirve. Lo que los liberales siempre hemos defendido es esto, y creo que siempre se ha defendido, es esto de la libre moneda. O sea, la moneda es una mercancía como cualquier otra. Es una herramienta, el dinero es una herramienta que sirve para intercambio de bienes y servicios. Es una herramienta. Y así fue entendida por los primeros liberales, y así es que cualquiera podía, alguien que tenía un kiosco, por así decir, ¿no? Alguien que tenía un almacén, podía emitir su moneda, y la gente decía, bueno, confiamos en esta moneda, y así funcionó, por ejemplo, Estados Unidos en los primeros años, antes del advenimiento del dólar. ¿Mm? Este, ¿Y por qué? Porque la gente tenía confianza en esa misma moneda. O sea, lo que hay que permitir acá es, dado que la moneda es una mercancía como cualquier otra, y como el liberalismo propone la libertad de comercio, de industria y de propiedad, dado que la moneda también es una mercancía, y los liberales proponen la libertad de las mercancías, entonces se tiene que permitir que cualquier persona pueda emitir moneda si quiera. Y la gente va a escoger de todas esas monedas la que más le guste, la que más confianza dé. Y en esencia, en última instancia, se teoriza que al fin o sea, una vez que avance todo ese liberalismo, todo ese uso de monedas, en última instancia todas las monedas van a ser parecidas, porque todas van a intentar ser mejor, porque aquella moneda que no sea buena va a dejar de ser usada por la ley de oferta y demanda. Entonces, en última instancia, todas las monedas para ser consumidas o usadas tienen que ser buenas, estables. Entonces, claro, en última instancia, todas las monedas van a tender hacia cierta estabilidad. ¿Mm? Va a llegar a un punto de equilibrio. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Nunca jamás es necesaria. El liberalismo no propone una única moneda mundial o estatal. No, no es así. Monedas regionales, libre acuñación de moneda. ¿Por qué es que tiene que haber un solo banco? El Banco Central, que es lo que los jesuitas siempre han propuesto. Tanto sus reducciones jesuíticas, donde ellos gobernaban, un solo jesuita se sentaba a la entrada y controlaba todo lo que era ese gran galpón. Ese Banco Central, estaba toda la comida, todos los recursos materiales estaban ahí, y él los administraba. Y después los jesuitas van a hacer lo mismo con todos sus bancos centrales, desde el inglés hasta el norteamericano y el resto de tantos otros. Entonces, es así. Y es lo que sucederá. Se nos venderá que va a ser el triunfo del liberalismo, esto de la marca de la bestia, pero a ver, en esencia, esto de una única moneda mundial no solamente es anticristiano, es antihumano. Es la derrota de la humanidad. Es entregarle todos nuestros recursos, presentes y futuros, a un solo grupo de personas. Y esto es algo que no solamente es anticristiano, sino que es antihumano. Es antihumano, es antipueblo. Es antipueblo hacer esto. Entonces, aquí lo vemos. Y si nos dicen que eso va a ser algo bueno para el libre mercado, nos están mintiendo. Porque siempre los liberales dijeron libertad de monedas. Monedas libres compitiendo entre sí. Libre moneda compitiendo entre sí. Bien, ¿qué más? Bueno, ya vamos concluyendo. No sé si tienen alguna última pregunta. A ver. Vamos a ver. Saludos a todos, bendiciones.
Saludos a todos. Son varios. Saludos, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, no sé si tendrán más preguntas. Bueno, queridos hermanos y hermanas, si no tienen más preguntas, entonces me despido. No sé cuánto tiempo estamos hablando ya. Espero que este audio pueda servir para ustedes. No sé si quieren que hablemos de algo que está sucediendo recientemente, algo que no se comprenda, de lo que hemos estado hablando en mi cuenta. Si tienen una pregunta para hacer, ahora es el momento. Bueno, en esencia esto es así. Podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de cómo es que los jesuitas están detrás de la última ola celeste y la ola verde. Ya he hablado de esto. Es muy probable que personas como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como como Emanuel Danan, sean agentes de toda esta gente que está detrás del poder, jesuitas y masones. Y yo realmente no creería hoy mismo en los dirigentes y los investigaría. Es más, llamo a que hermanos y hermanas investiguemos a todos estos que se están quedando como los dirigentes de estas olas celestes y verdes. Los investiguemos. ¿Quiénes son los candidatos que nos está proponiendo la ola celeste? Tienen un pasado jesuita, tienen una biografía jesuita. Sería interesante investigarlos. Provincia por provincia, estado por estado. Porque lo dije antes y lo repito. Los jesuitas están detrás de la ola verde y de la ola celeste. Todos aquellos presidentes que han desatado la cuestión de género, el aborto y la inmigración ilegal en los países, una vez que han llegado al poder, recientemente son los jesuitas, son los presidentes jesuitas. Esta tercera, cuarta ola de supuesto feminismo, realmente embrismo, no es feminismo esto, es embrismo. Todos los que están detrás de esta cuestión del género, ideología o perspectiva, en esencia es lo mismo, es semántica, esta cuestión de género, realmente también son jesuitas. Y lo vemos, vamos a ver. Obama, los Clinton querían hacerlo, pero bueno, Obama, Trudeau, Macron, Macri, Santos, Piñera, Andrés Manuel López Obrador. Todos estos presidentes, cuando han llegado al poder, o casualmente se ha desatado la cuestión de género, se ha desatado la inmigración ilegal y también se ha desatado el embrismo, que se nos vende como feminismo. Bien. Y todos estos no solamente tienen esto en común, sino que tienen en común que todos tienen una biografía o están muy cercanos en su gobierno a los jesuitas. Absolutamente todos. Trudeau y su padre, educados por los jesuitas toda su vida, fanáticos, ¿no? Macri, Cambiemos se formó a partir de a partir del PRO de Macri y a partir de dos fundaciones. La fundación Cambiemos, Cambiemos del partido de Macri se forma a través de la mezcla entre el PRO y dos fundaciones, Pensar y Sofía. Pensar, controlada por un teólogo jesuita como Iván Petrella, y luego tenemos al jefe de la fundación, al director de la fundación Sofía, o casualmente Sofía es el nombre de la diosa madre de los gnósticos, presidente de esta fundación, de la cual vinieron María Eugenia Vidal y Carolina Stanley, por ejemplo, entre otros. Es un sacerdote jesuita, el sacerdote jesuita Techera, cuya tesis de grado hablaba de la masonería. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, también traído por los jesuitas. Santos en Colombia, antes de irse, impone la ideología de género y se va. También de los jesuitas, por supuesto. Hay que ver cómo
cómo usó a los jesuitas para hacer esta paz entre las FARC y darles el perdón a estas personas que son culpables de crímenes de lesa humanidad. Los perdonó. Y ahora de hecho están haciendo política en Colombia gracias a los jesuitas. Y Santos trabajó para ello, y Santos de los jesuitas. Bueno, Piñera en Chile también dijo que no lo iba a hacer, y lo primero que hace es imponer la cuestión de género. También educado por los jesuitas, por supuesto, si mal no recuerdo, en Bruselas. Hace unos años hizo una publicación en Facebook, él sacándose una foto enfrente de su escuela y demás, pero lo borró de su cuenta de Facebook, pero tenemos las fotos. Entonces, bueno, todos estos presidentes, cuando llegan al poder, imponen la cuestión de género, el embrismo, ¿no? Con Soros, de los Rothschild, de los jesuitas detrás. Y bueno, entonces, ¿qué hacen? Desatan la ola verde, y luego viene la reacción de la ola celeste. Y casualmente, aquellos que están detrás de la ola celeste son jesuitas, ¿no? Por ejemplo, Agustín Laje, que trabajó para la familia Mazot. Cuando él trabajó para el diario La Nueva Provincia, que era de Vicente Mazot, educado por los jesuitas en la Universidad de El Salvador, una de las universidades jesuíticas más importantes de la Argentina, ¿no? Y la familia Mazot es una familia muy jesuítica. Y, o casualmente, Vicente Mazot tiene un sobrino, que es Nicolás Mazot, o casualmente es el jefe de la bancada de Cambiemos en diputados de Macri. Y sabemos que la cuestión de los diputados fue muy importante para el tema del aborto. Dejó pasar esto él, y podría haberlo detenido, y lo dejó pasar. Así que bueno, vemos que los mismos que están a favor de la ola verde hoy en día son los jesuitas. Antes, en el pasado, era la masonería del Gran Oriente. La masonería del Gran Oriente avanzaba la cuestión de género, el aborto, el divorcio y tantas otras cosas más para restarle poder a los jesuitas. Pero hoy en día los jesuitas, como estamos a punto de lograr el nuevo orden mundial, ellos están en control de los dos paradigmas. Y han escogido estos colores, de hecho, que es muy interesante, lo verde y lo celeste. ¿Y todo es para qué? Para hacer una nueva derecha, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Eso es lo que ellos quieren. No, ellos no lo hacen para que gane la ola verde, lo hacen para que la ola verde asuste a la gente, y así se forme la ola celeste, y ellos estén en control de esa ola celeste. Y sí, están haciendo campaña política. La ola celeste está haciendo campaña política hoy en día. Y lo dice alguien cristiano como yo, que está en contra del aborto. Yo soy cristiano. Y más que estos jesuitas. Y más que el catolicismo. Nosotros. Y lo que estoy diciendo acá es que ellos, primero, están haciendo algo, están uniendo católicos y protestantes mejor que lo haría el ecumenismo. Porque mediante la ola celeste, católicos y protestantes se unen. ¿Y se unen para qué? Para darle su voto. ¿A quién? A quien ellos digan. Porque tienen a alguien como Agustín Laje que nos dice a quién votar. Y como Chinda Brandolino también, que tiene familiares que están metidos adentro de esta, ¿cómo se llama esta orden? No recuerdo el nombre. Pero bueno, también es terriblemente católica. Señora Brandolino, lo vemos. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Esto es un gran peligro. Y esto también quería hablar con ustedes. Bueno, creo que hasta acá. Hermanos, hermanas, bendiciones. No sé si tienen alguna pregunta más. Creo que no hay muchos escuchando ya. Bueno, hermanos, hermanas, si no tienen una pregunta, me despido. Vamos a seguir haciendo estos audios. Creo que son bastante buenos para cada tanto ir viendo que estamos, que tenemos enfrente. Así que bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, Cristo salva. Abajo con el nuevo orden mundial. Bendiciones.